Empezamos esta serie de clases en vivo sobre marketing verde, negocios verdes, emprendimiento sostenible. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el fin de las empresas sostenibles. Esta es la sugerencia de un título un poco controversial porque hoy en día todo el mundo habla sobre la sostenibilidad, pero justamente la palabra sostenibilidad es la que vamos a poner en cuestión acá, vamos a cuestionar la palabra sostenibilidad. ¿Y por qué? Pongámoslo en contexto, en lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día estamos viviendo una crisis tal cual como vivimos crisis en años pasados. La primera crisis del petróleo en los 70, finales de los 70, comienzos de los 80, también una segunda crisis, la caída de la Unión Soviética, la crisis asiática, lo que sucedió a finales de los años 2000, en el 2008. Todas esas crisis generaron pánico económico, pero también generaron un efecto rebote muy complejo, muy complicado para el medio ambiente. Un efecto rebote que se reflejó principalmente en el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, hoy en día que estamos viviendo esta situación y esta coyuntura con el COVID-19, la pregunta que surge es, ¿cómo va a desarrollarse el modelo económico? ¿Cómo va a evolucionar el modelo económico una vez que superemos la crisis? Y muchas personas dicen, nos vamos a humanizar, nos vamos a alinear más con la naturaleza, con el entorno natural, con el medio ambiente. Las empresas, el mercado, los consumidores van a estar con un nivel de conciencia superior que les va a permitir a ellos transformar sus hábitos de consumo, sus hábitos de producción. No obstante, lo que nos muestra esta gráfica, que recientemente la leí en el diario The Economist, es que tras una crisis siempre hay un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esperamos que con esta crisis económica que estamos viviendo hoy en día no suceda lo mismo, porque si no, no estamos haciendo nada, no estaríamos haciendo nada. En ese orden de ideas, uno de los retos que tenemos es cuestionar si realmente la sostenibilidad es el paradigma que necesitamos seguir, es el paradigma que necesitamos continuar, teniendo en cuenta que lo que estamos sosteniendo hoy en día es un modelo de emisiones de gases de efecto de invernadero. Así pues, ¿qué significa la palabra sostener? Y acá estoy teniendo un pequeño problema técnico porque la página, la presentación, aquí estamos. Si lo que queremos es sostener el modelo económico, significa continuar con esta senda de emisiones de gases de efecto invernadero. Si lo que queremos es sostener los métodos de consumo y de producción, lo que significa es seguir con la dinámica de consumo de materias primas, de recursos naturales y que nada cambie. Entonces, la palabra realmente es sostener y ahí por motivo por el cual estamos controvertiendo la palabra de empresas sostenibles y empezamos a analizar qué tipo de empresas no van a recorrer el mismo camino de la senda del crecimiento, de la senda de las crisis económicas, sino que van a recorrer un camino diferente, y es el camino que nosotros sugerimos sobre la regeneración. Al respecto, quiero comentarles un par de historias. Una historia de la Segunda Tierra, en la cual tengo un vínculo emocional muy fuerte, que es Caquetá. Caquetá es el tercer departamento más grande del país. Yo soy bogotano de nacimiento, pero caqueteño por convicción y por propósito. Es una tierra hermosa, con gente espectacular, con unos paisajes impresionantes, pero que sufre y uno de los retos ambientales más importantes, más preocupantes y más desafiantes que tenemos hoy en día, y es la deforestación. Aproximadamente entre el 23 y el 25% de la deforestación de todo el país se registra en este departamento. Las cifras oficiales nos dicen que en los últimos años, año tras año, estamos perdiendo en el país aproximadamente entre 170.000
y 200.000 hectáreas de bosques. Y tan solo eso sucede en el territorio amazónico, en donde está el departamento de Caquetá. Casi el 75% de la deforestación sucede en el territorio amazónico, en los 5 departamentos del territorio amazónico. Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿vamos a continuar en el modelo de producción, de desarrollo empresarial y de consumo de manera sostenible, teniendo en cuenta que hay retos como este, como el de la deforestación? ¿O vamos más bien a repensar el modelo de desarrollo hacia un sistema en donde las empresas, los nuevos emprendimientos, los negocios verdes contribuyan a regenerar, a restaurar y a reconstruir ecosistemas tan hermosos como los que existen, los que nosotros podemos ver en Caquetá? En ese orden de ideas, ¿cómo contrarrestar, cómo disminuir no solamente las tasas de deforestación, sino también otros retos ambientales que tenemos, la calidad del aire, la pérdida de calidad de los recursos hídricos en las zonas costeras que tiene nuestro país, la calidad del agua en las zonas ribereñas que tenemos en la zona continental de Colombia? Y es por eso que cuando uno habla sobre sostenibilidad, estamos hablando sobre un concepto que se queda corto, un concepto muy reduccionista. Estamos hablando sobre el deber ser de la empresa para no generar impactos ambientales, sociales y económicos muy grandes en su entorno. Pero dado este contexto de degradación que acabé de mencionar, el punto de partida, y esperamos que esta crisis sea también ese punto de partida para poder repensar los sistemas de consumo y de producción, no debe ser lo que deberíamos hacer para mantener, sino lo que deberíamos hacer y tenemos que hacer para conservar los servicios ecosistémicos que nos ofrece el entorno natural. ¿Qué son los servicios ecosistémicos para que empecemos a entender estos conceptos traídos de las ciencias naturales, de la ecología, y traerlos y abstraerlos hacia las ciencias de la economía, de la administración y de la sociología también y la antropología humana? Los servicios ecosistémicos son básicamente lo que nos dice esta gráfica que me gusta mucho de nuestros colegas de WWF. Un servicio ecosistémico tiene 4 características principales, y es proveer, hacer un aprovisionamiento de lo que necesitamos nosotros para poder llevar una vida digna, una vida en donde podamos satisfacer nuestras necesidades, aprovisionamiento de alimentos, de materias primas, de recursos medicinales, de agua potable. Imagínense toda la cantidad y todo el poder que existe en nuestras selvas amazónicas, toda la capacidad que tienen esos productos nativos para poder solventar retos de salud como el que estamos viviendo ahorita. Pero también los servicios ecosistémicos tienen una función muy importante: regulación. Es algo que no hemos logrado entender todavía en el sistema económico, en el sistema empresarial, que sin una regulación de la calidad del aire, sin una regulación del clima, sin una buena regulación del agua, de la erosión de los suelos, sin una buena capacidad de polinización que pueden tener los ecosistemas a través de los polinizadores como las abejas, como las aves, si no podemos tener la capacidad de que la naturaleza nos ayude a contrarrestar, a mitigar, a detener la fuerza y los efectos de los eventos naturales, pues el sistema económico no funciona. Simplemente no funciona y no existen empresas, no existen nuevos emprendimientos, no existen modelos de innovación. Entonces, ese segundo servicio ecosistémico es esencial, es clave, el de la regulación, pero también el de sostenimiento. El sostenimiento básicamente es entender cómo el entorno natural, el entorno ecosistémico nos provee la capacidad de regenerarnos, por ejemplo, a través de la capacidad que tienen las plantas, la flora, de desarrollar la fotosíntesis, de regenerar sus suelos, de proveer los nutrientes que necesitamos en los suelos para poder generar los cultivos que necesitamos comer. Y por último, los servicios ecosistémicos tienen un enfoque cultural.
porque es que la cultura es prácticamente el resultado entre la interacción humana con su entorno, cómo nos vemos dentro de un paisaje, cómo nos desenvolvemos dentro de un paisaje, cómo empezamos a desarrollar actitudes y hábitos dentro de ese paisaje, como nuestras costumbres de alimentación, de recreación, todos esos valores estéticos que necesitamos como personas y que nos hacen seres humanos sociales dentro de un entorno natural. Entonces, ¿por qué es importante esta gráfica? ¿Por qué es importante entender los servicios ecosistémicos? Porque cuando un innovador, un empresario, un emprendedor logra comprender que su idea de negocio, su producto, su servicio, su innovación está llamada a conservar estos servicios ecosistémicos, a mejorarlos, pues estamos hablando no solamente de empresas sostenibles, que, como lo decía anteriormente, denotan el seguir haciendo las cosas como venimos haciendo, que están resultando totalmente mal, si no, no habría deforestación, sino el llamado aquí es cómo volvemos a construir a partir de la innovación lo que nos da la vida, que son los ecosistemas. Entonces, ¿qué tipo de iniciativas, proyectos y empresas garantizan los servicios ecosistémicos? Esa es la pregunta central de este primer YouTube Live, de esta primera clase en marketing verde, emprendimiento y negocios verdes. Pues vamos a verlo de dos maneras. Son iniciativas regenerativas y restaurativas, pero también son iniciativas que se caracterizan por tener un alto impacto en el nivel de replicabilidad, es decir, que son iniciativas que no solamente impactan un entorno pequeño, limitado geográficamente o en un segmento de mercado pequeño, sino que tienen una replicabilidad muy grande. Piensen, por ejemplo, en lo que está sucediendo ahorita con el coronavirus. Una alternativa, una solución o una innovación que impacte solamente a 2, 3 personas, a 100 personas, a 1000 personas incluso, es una innovación que se queda insuficiente. Es por eso que el factor de replicabilidad es muy importante cuando uno está pensando en empresas regenerativas y restaurativas. Aquí, como dice el dicho, una golondrina no hace verano, y acá necesitamos que sean cientos, miles, millones de golondrinas haciendo el verano de la regeneración y la restauración. Por eso la replicabilidad desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista estratégico, es tan importante. Entonces, empezamos por el primer aspecto. ¿Qué significan los modelos de negocio restaurativos y regenerativos? Por una parte, restaurar los ecosistemas significa devolverle la vida a sus atributos. Por ejemplo, los del suelo, atributos del agua, atributos del paisaje, atributos de la conectividad que hay en el paisaje para que los seres vivos, para que el flujo de energía, para que el flujo de recursos se mantenga intacto y se mantenga de una manera constante y que fluya como debe ser. En medio de eso, por ejemplo, a mí me impresionó mucho hace un par de años que yo estuve transitando los paisajes de Boyacá y yo veía los cultivos de cebolla y cebolla y cebolla, un territorio hermoso productor de cebolla. Y yo veía al mismo tiempo cómo la gente, los campesinos, debido a factores culturales, pero también a indicaciones del mercado, inyectaban e inyectaban e inyectaban y sobresaturaban el suelo con agrotóxicos. Me puse a investigar y, por ejemplo, un dato de la Organización Mundial de la Salud que decía que por hectárea puede haber permitido o debe ser permitido en términos de salud aproximadamente 120 kilogramos por hectárea anualmente de agrotóxicos. Y los suelos, esos suelos que yo visitaba en Boyacá de estos cultivos de cebolla, tenían por el orden de los 500 kilogramos por hectárea al año. Entonces, eso significa una sobresaturación del suelo que genera un impacto adverso, porque la idea era
potenciar con estos agroquímicos nutrientes, pero lo que hace es sobresaturarlo y con el tiempo lograr la pérdida de la fertilidad de estos suelos. Entonces la pregunta es cómo logramos restaurar y regenerar un ecosistema de los suelos, pero también aplica, como lo decía anteriormente, para el agua, para los paisajes, para la conectividad. El segundo aspecto es garantizar la calidad de los ecosistemas, que está muy relacionado con el comentario anterior. No es solamente tener cuencas hidrográficas por tenerlas, sino que el agua realmente sea saludable, tenga los mínimos requeridos de bacterias, pues porque no es 100% pura, pero que tenga los mínimos para poder abastecer las cuencas de las cuales nosotros consumimos, por ejemplo en los acueductos municipales o en ciudades grandes como Bogotá. Entonces la calidad es importante. ¿Qué tipo de emprendimientos, innovaciones, proyectos y soluciones podemos desarrollar para garantizar esta calidad de estos atributos ecosistémicos? Pero también su funcionalidad, como lo mencionamos también anteriormente, los nutrientes del suelo, la calidad del aire, la calidad de retención del agua en las zonas de la vereda para que no existan derrumbes o para que los suelos puedan absorber el agua y no hayan inundaciones, por ejemplo. Pero muy importante, y acá lo están viendo en el medio, es que este tipo de emprendimientos regenerativos y restaurativos deben estar enfocados a permitir el acceso. Esto no debe ser exclusivo solamente para algunas personas, para un grupo reducido de ciudadanos, aquellos que solamente tengan la capacidad de pagar y acceder a ellos, sino que esto debe ser para todos, para todos. La deforestación en la Amazonía nos afecta a todos, a ricos, pobres, no desconoce región, no desconoce género, no desconoce edad. Entonces, una solución, y ahí está la relación con el factor de replicabilidad, debe garantizar que la misma le llegue a la mayor cantidad de personas, para todos. Y por último, la característica de un emprendimiento regenerativo y restaurativo debe evitar futuras degradaciones, es decir, proveer alternativas de innovación que nos lleve a nosotros como sociedad, como consumidores y productores en el juego del mercado, a evitar futuras degradaciones. Entonces, en ese orden de ideas, estas son las 5 principales características que denotan a un emprendimiento regenerativo y restaurativo, pero como lo decía anteriormente, si no logramos tener el factor de replicabilidad, pues no estamos haciendo nada. Lo voy a poner en un ejemplo muy local. Conservar solamente 30 hectáreas o 40 hectáreas o 100 hectáreas de bosque en un ecosistema como el de selva húmeda tropical en Caquetá no hace la diferencia. Acá necesitamos ir por la de oro, ir por toda y buscar que se conserven y se protejan millones y millones y millones de hectáreas de nuestra riqueza natural, la selva de la Amazonía. Aquí no debemos conformarnos solamente con mejorar la calidad del aire de una ciudad como Bogotá. Aquí tiene que ser la de todo el país, porque es que el aire no conoce fronteras. El aire va, viene, rota, fluye. Lo mismo con el agua. La contaminación que se genera en una cuenca hidrográfica afecta los caminos que va recorriendo Cuenca hacia arriba. Lo que sucede en Neiva, a la ribera del río Magdalena, va a afectar lo que va a pasar en Girardot, en Cundinamarca, y por ende lo que sucede en Bocas de Ceniza cuando desemboca en el Mar Caribe. Entonces, este concepto sistémico es muy importante para comprender un emprendimiento regenerativo y restaurativo con un enfoque más global. Y para ello la comunicación es importante. Un modelo de negocio restaurativo y regenerativo debe estar fundamentado en un instrumento de comunicación muy poderoso, muy emocional. En una siguiente clase hablaremos sobre estrategias de comunicación y de marketing para lograr mayor conexión y mayor emotividad con diferentes segmentos de mercado y así posibilitar la réplica. Pero también la logística. Si no proveemos canales
instrumentos, mecanismos que direccionen las innovaciones hacia donde tiene que llegar, pues no estamos haciendo nada. Si no sale de nuestro microentorno esa innovación, no estamos haciendo nada. Entonces, en resumen, me voy a volver una iniciativa, un proyecto, una innovación, una empresa que garantice la conservación de los servicios ecosistémicos debe ser enfocado hacia la regeneración, la restauración y la replicabilidad, que se sustenta en una estrategia de comunicación y logística muy bien fundamentada. Vamos a ver un ejemplo. Y pues el ejemplo voy a empezar por casa, que a mí me gusta explicarlo no solamente desde el enfoque teórico, sino también desde el enfoque práctico. Y yo, si algo me prometí en esta vida como llena de vocación por el medio ambiente, es no solamente teorizar, sino hacer. Es pasar del dicho al hecho. Es lograr que todo este discurso, como esta clase, que me gusta mucho, motive a la acción. Y yo pues he sido docente de temas ambientales, de negocios verdes, de la sostenibilidad que cuestionamos ahorita, y me pregunté en un momento, bueno, ¿qué podemos hacer más? ¿Qué más podemos hacer para que esto no se quede solamente en la sensibilización, sino que se trascienda hacia la acción? Y entonces nos fuimos a mi querida Florencia. Florencia, la capital de Caquetá, la puerta de oro de la Amazonía, y empezamos el desarrollo de una estrategia, de un proyecto llamada Escuela Bosque Amazonía Emprendedora, que queda ubicada aquí, donde ustedes ven el árbol. Es básicamente un lugar que de momento está en sus inicios. El COVID nos puso freno en la construcción de algunos aspectos de esta escuela bosque, pero que promete, y uno de los objetivos de estas clases en vivo es acercarlos a ustedes, acercar esta audiencia de emprendedores, estudiantes interesados en la conservación en el medio ambiente al territorio caqueteño, al territorio amazónico. Entonces, esta excusa perfecta de la Escuela Bosque Amazonía Emprendedora fue la motivación para pasar del dicho al hecho. De momento, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado un diseño permacultural. Ustedes lo ven acá en unas líneas amarillitas. Vamos a tener malocas, vamos a tener glampings, vamos a tener museos, vamos a tener lugares y sitios para poder desarrollar talleres dentro de un mecanismo de aprendizaje con el entorno natural. Esta foto me gusta mucho y me pone muy orgulloso porque es la guadua guadua certificada, además producida por un negocio verde, con la que vamos a dar inicio a la construcción de las malocas. Y cuando uno habla sobre regenerativos, sobre emprendimientos regenerativos con alta capacidad de réplica, no puedo dejar de pensar en el turismo. El turismo para mí es el sector que posibilita casi todo, o sea, no todo, pero casi todo. Porque cuando un turista se conecta con un territorio, no solamente se conecta a partir del intercambio de un bien, un servicio, de una transacción con un hotel, sino también con un empleo. No solamente se conecta a través de la transacción con un restaurante, sino también con los productores que generaron, cosecharon y pusieron a disposición de ese restaurante y de la comida todos esos alimentos que nacieron en ese territorio. Con el turismo no solamente se genera una transacción, sino también un vínculo con las comunidades, con la cultura, con los saberes. Entonces es uno de esos sectores en donde yo pensé en un momento, miércoles, ¿qué sector, qué oportunidad puede motivar mayores impactos con mayor cantidad de personas? Y ahí fue donde yo conocí el turismo de naturaleza hace 4 años y me enganché totalmente con él, y ahora es una de las vertientes, una de las columnas vertebrales de la Escuela Bosque Amazonía Emprendedora. El año pasado y el antepasado tuvimos la oportunidad de llevar a nuestros estudiantes a un lugar mágico, al lugar donde queda el municipio con el nombre más bello de Colombia, que se llama Belén de los Andaquíes.
y estuvimos con mis estudiantes, ustedes los ven en la foto, felices, haciendo un ejercicio de liderazgo por uno de los ríos de las cuencas ricas hidrográficas del Caquetá. Y en estos ejercicios, pues el resultado fue poderoso, y ahí viene el aspecto de réplica. Por una parte, este ejercicio de 10 días con los estudiantes posibilitó transferir ingresos a las comunidades locales. Estos ingresos, después, posteriormente del ejercicio, nos decían las personas: qué bien, profe, porque nos llegaron 50,000, 70,000, 80,000, 120,000 pesos de sus estudiantes al restaurante, al hotel, al camping, consumieron las artesanías locales, y con ese dinero pues nos da mucha más motivación para conservar el bosque de nuestras fincas, de los lugares como este lugar que ustedes están viendo aquí en la fotografía, la Reserva Natural El Oreb. Entonces, por eso el turismo tiene esa capacidad de réplica y de conservar, de mitigar futuras degradaciones, como lo mencionamos anteriormente, porque a partir de la generación de ingresos y prometiendo que haya una nivelación de los estilos de vida, bueno, siempre, o sea, uno no se debe conformar naturalmente, pero por lo menos tener y acceder a lo básico para poder vivir, sobrevivir, pero poder aspirar un poquito más a partir de la generación de ingresos por medio del turismo, pues se aumenta la probabilidad de conservación. Y eso genera un atributo alineado con el concepto de la regeneración, de la restauración, de evitar que haya un trastorno en los ecosistemas. Por otra parte, permite la réplica, porque ustedes ven ahí a 40 estudiantes, y para mí fue enorgullecedor y fue muy motivante ver que después de un mes, después de 2 meses, mis estudiantes regresaron al Caquetá con sus novias, con sus abuelos, con sus amigos, porque les fascinó. Entonces, ese factor inspiracional en una persona se convirtió en 5 o 6 turistas más que a partir de una experiencia maravillosa se conectaron con el territorio. Entonces ahí vemos también la réplica. Es poderoso también porque en la Escuela Bosque empezamos ya el desarrollo de un modelo de turismo de negocios, y esto me hace acordar la vez en la que tuvimos la posibilidad de conectar empresarios de empresas reconocidas con agricultores y asociaciones locales. Aquí hay una que me encanta mucho, siempre la recomiendo, siempre compro sus productos. Uno de ellos lo están viendo aquí, es el Sacha Inchi, y esta organización agrosolidaria logró esta interacción con una de estas empresas grandes que tienen esa perspectiva regenerativa. ¿Cómo podemos innovar nuevas líneas de producto para el mercado masivo a partir del uso de ingredientes naturales que han sido producidos de manera respetuosa con el medio ambiente y de manera planificada con el medio ambiente dentro de un sistema agroforestal? Haber hecho esta conexión a través de un ejercicio de turismo de negocio es una gran satisfacción, porque permite generar un impacto poderoso no solamente para la empresa que está buscando un modelo de innovación como esta empresa grande, sino también para sus consumidores, que son miles y miles y miles de personas en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, pero también para unas comunidades representadas por asociaciones como Agrosolidaria. Entonces ahí tenemos el factor de regeneración, conservación del medio ambiente, del entorno natural, evitar la deforestación, pero también motivar la réplica, no solamente a partir de los impactos en la asociación, en las familias, sino también en los consumidores que van a beneficiarse del consumo de un producto como el Sacha Inchi. Entonces, en ese orden de ideas, acá me voy a volver un poco más dentro de este pequeño resumen. Cuando uno piensa en un emprendimiento regenerativo, pues debe enfocarse principalmente en cómo no solamente tener una idea ganadora, poderosa, sino también cómo hacer que ésta crezca, cómo hacer que ésta esté enfocada y orientada hacia la réplica. Y es por eso que en nuestra siguiente clase, ya esperando con toda seguridad, la primera, por favor, denos el chance, denos
el respirito, prueba y error, pura ley de Murphy. 5 minutos antes de iniciar este video se nos troncó, pero lo vamos a arreglar pues para poderlo subir nuevamente a nuestro canal. Pero en la siguiente clase vamos a hablar sobre precisamente eso, cómo hacer crecer un emprendimiento regenerativo a partir de atributos de comunicación, atributos de marketing verde, que posibiliten una conexión estratégica y emocional de los productos con los consumidores. Yo les voy a compartir, lo voy a dejar acá en el chat de este video, esta columna que escribí en Revista de Dinero, como una antesala, como un abrebocas para esta clase que vamos a tener de hoy en 8 días por este canal. Ya sin retos de conectividad, pero sí con muchas ganas, con mucha información y con mucho ánimo de que podamos seguir aprendiendo juntos sobre regeneración, restauración, conservación a partir de instrumentos como el turismo, como el emprendimiento y como el marketing verde. Entonces, pues bueno, clase número 1, quedé muy satisfecho. No olviden darle like a este video, no olviden darle clic a la campanita de registro para que les llegue más información, no olviden suscribirse a este canal, pero también a nuestra cuenta de Instagram, donde vamos a responder las preguntas, sus opiniones, sus recomendaciones directamente desde la cuenta Instagram de Amazonía Emprendedora. De momento me despido, clase corta, seguimos en cuarentena, seguimos trabajando, preparándonos, capacitándonos y nos vemos próximamente para seguir hablando sobre la conservación de nuestros ecosistemas. Espero que les haya gustado. Un gran abrazo para todas y para todos.